Damos inicio a este último, cuarto y último panel. Se titula La jurisprudencia actualidad sobre su carácter, conducta de los jueces. Los expositores en este caso serán Gabriela Flores, Cristian Román, Miguel Ángel Reyes y Alejandro Vergara. Hacemos un bloque de expositoras y que vamos a comentar Miguel Ángel Reyes Poblete. Miguel Ángel es abogado, magíster en Derecho Procesal, doctor en Derecho, docente de la Universidad de la Universidad de San Sebastián de Concepción. Y su ponencia se titula Jurisprudencia Judicial Vinculante, Análisis Comparado y Perspectivas de Chile. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Alejandro por su invitación, a Sabrina por la coordinación. Y en honor al tiempo vamos a ir analizando esta temática. Bueno, en primer lugar señalar que la motivación de este trabajo fue un tema que partió hace mucho tiempo con mi tesis doctoral, que me motivó justamente en base a una serie de criterios diferentes que no se explicaban. ¿No sé si se escucha bien? Entonces, a modo de orden, en primer lugar, la multivocidad. ¿A qué se refiere qué entendemos por la palabra jurisprudencia? De ahí parte el problema. En segundo lugar, que se puedan plantear respuestas distintas frente a problemas similares cuyas consecuencias se producen en la comunidad. Y en tercer lugar, ya más adentrándonos a la teoría del derecho, la calidad de fuente formal o material que pueda tener la jurisprudencia en Chile en este momento. Bueno, en primer lugar, muy brevemente, hay más concepciones, pero señalar que hay una serie de conceptos respecto de qué se entiende por la palabra jurisprudencia, que es justamente donde parte el problema. Al efecto, tomamos como referencia el libro de la primera década del presente siglo de Alejandro Romero, que justamente se dedica a analizar pormenorizadamente qué es entendido en Chile por la palabra jurisprudencia. Entonces, parte de lo más tradicional, esta ciencia del derecho. En segundo, la actividad de jurista, ya tomando referencias más históricas de Ulpiano. Posteriormente, tomando al profesor Menotti, la forma de obtener sentencias normas generales, y posteriormente ya como la referencia a sentencias. Desde el punto de vista de sentencias, tenemos varias opciones. Una, la referencia generalmente típico, particularmente cuando uno es abogado más joven, era abogado más joven, uno de referencia tenga una jurisprudencia, como referencia a una sentencia. Otra opción también es la doctrina, cuando uno empieza ya a avanzar un poco más los años, las canas, o la falta de canas. En la doctrina que se va sentando con las sentencias, particularmente en tribunales superiores, y esto se ha visto reforzado con los portales de jurisprudencia que se han ido sucediendo en el tiempo. En tercer lugar, respecto de un conjunto de decisiones sobre una determinada materia, hay sentencias con ideas contradictorias eventualmente, y por último ya la acepción que creo que es la más adecuada para sentar precedentes, para sentar líneas jurisprudenciales, es justamente un conjunto de sentencias pero en el mismo sentido. Lo hemos visto, algunas que se han ido consolidando en el tiempo, vamos a dar algunos ejemplos en el caso en Chile. Bueno, ¿qué es lo que motiva en parte estas reflexiones? Ejemplos como el que estamos viendo acá. Lo conversamos recién con Cristian y sigo atentamente los estudios muy críticos y muy analíticos de Alejandro respecto de las sentencias distintas. Y tomando como referencia el trabajo previo, el problema no es que hay sentencias distintas, el problema es que no se explican. Entonces, lo que va generando problemas interpretativos y particularmente seguridad jurídica para los operadores del sistema. En el primer caso, tenemos como ejemplo, caso de responsabilidad contractual del Estado, a propósito de un estallido social que ocurrió en los años 2012 en la zona de Aysén, donde hubo una serie de represión policial respecto a algunos manifestantes, y a raíz de lo cual varias personas perdieron ojos, quedaron ciegos, parcialmente algunos. Entonces, en ese caso, la misma semana, la Corte Suprema conoció dos sentencias, dos recursos de casación. En el primer caso, acogió el recurso, acogió en definitiva la demanda, y se dispuso que
sin perjuicio que no se había podido identificar a las personas que habían específicamente disparado, sí se había entendido que eran funcionarios de Carabineros y por consiguiente tenía responsabilidad el Estado. Y acogió la demanda, se condenó al Estado a pagar, al fisco a pagar perjuicio. Misma semana, se dice, la verdad es que no se pudo identificar a qué funcionarios específicos de Carabineros dispararon y por consiguiente no se pudo acoger la demanda. Y la explicación es prácticamente inexistente del Frente Criterio. Otro ejemplo lo tenemos más recientemente con la sentencia respecto a la prescripción de la presentación de la demanda. Algunos fallos entienden que, y se van, depende de la semana, no va viendo todos los días sentencias diferentes, algunos fallos a favor de simplemente presentar la demanda, otros simplemente tiene que estar notificada la demanda, que es la teoría más tradicional. Eso a modo de ejemplo. Aquí tomamos como referencia uno de los cuadros muy claros, muy gráficos particularmente, que hace Alejandro en algunos de sus artículos de análisis de jurisprudencia, donde justamente va viendo cómo en términos prácticos, depende de quién integre la sala, es cómo van cambiando los criterios. Esto es dramático. Pensemos si lo vemos, si tomamos estudios, por ejemplo, uno entiende que hay una libertad de los jueces de poder resolver, pero esa libertad no es absoluta, sino que tiene que haber algún criterio de explicación de por qué hace ese cargo, particularmente de los fundamentos. Por otra parte, la semana pasada, el contexto del proceso constituyente, la comisión de órganos autónomos, estaba varios profesores, estaba el profesor Pierri, la profesora Romero, y también estaba Rodrigo Correa, donde él parte su exposición diciendo, a raíz de la jurisprudencia, lo digo específicamente al tema de la jurisprudencia, dice que estamos en un estado fallido. Justamente, y empieza a analizar justamente, tomando como referencia a Alejandro y otros temas más, y su experiencia propia como abogado integrante de la Corte Suprema, de cómo no se explicaba el porqué. Y dependía justamente de quién integrara la sala, lo graficaba con términos prácticos de cuando él estaba integrando. Y cómo él había pasado de ser minoría a ser mayoría. Y eso en cuestión de días. Y sin ninguna explicación. El criterio diferente. Entonces, claro, si uno lo plasma, pensemos en proyectos de inversión de minería, de agua o de construcción, esto ya es cada vez más dramático. Porque eso implica inversión. De hecho, recordemos casos complejos, hemos tenido varios casos complejos, pensemos particularmente en estos ramos que ya acabamos, las temáticas que acabamos de mencionar. Bueno, muy brevemente, a modo referencial, algunos tomamos como referencia este mapa del mundo respecto a los sistemas jurídicos. Por tanto, para efectos de partir el análisis que vamos a hacer a continuación, respecto de el common law y el versus civil law, el derecho contemporáneo continental europeo, hay otros sistemas más, pero básicamente tomando como referencia aquello, respecto al rol que le dan a las sentencias. Entonces, en lo tradicional, teníamos que el common law, donde el sistema originalmente no tenía mayores leyes escritas, el juez iba creando derecho a través de su sentencia. Posteriormente, se fueron ordenando esta sistematización de la sentencia y se fue creando esta idea de mantenerlo ya decidido, side decisis o el binding precedent o presente vinculante. Cómo se había interpretando el derecho. Versus el civil law, donde lo graficaban reciente, que el juez era la boca de la ley, donde el juez básicamente se repetía, se tenía que hacer referencia a la normativa. De hecho, se hizo referencia histórica al referente legislativo. Cuando el juez creía que había una laguna, se podía rellenar pidiéndole al legislador que lo complementara. Entonces, esta idea del efecto relativo de la sentencia, que el juez solamente podía fallar respecto al caso en concreto. Bueno, tomando aquí como referencia algunos países del civil law, del derecho continental europeo, que han ido justamente avanzando hacia la línea de poder acercarse un poco más al common law en cuanto a precedentes vinculantes. Vamos a ver que algunos tienen precedentes vinculantes, otros tienen alguna tendencia a mayor vinculación. El caso de México, Brasil, Colombia, Francia, España, hay otros más, pero vamos a ver, tomar algunas referencias puntuales respecto de ellos. El trabajo escrito va a ver mucho más desarrollado este análisis. Bueno, el caso de México es el más reciente, el año 2021. México modificó su constitución federal. Cada federación tiene su constitución también, pero la federal contempla que se puede fijar jurisprudencia tanto por fallos del Pleno, son mínimo 8 votos, o por sala, mínimo 4 votos. La sala está compuesta por 5 miembros y el Pleno por 10, por 11. Y la regulación de detalles se remite a términos legales. Lo demás es muy escueta en la Constitución en ese punto.
se está todavía implementando. Bueno, a modo de referencia respecto de México, si México ha ordenado, ha hecho muchas capacitaciones en línea, ha imitado muchos libros de jurisprudencia y tiene ordenado por tema. No lo menciono ahí, pero lo comento. En el caso de Brasil, Brasil tiene más experiencia en este punto. Ya del año 2004 se modificó la Constitución Federal y también incorporó lo que se llama la figura de la súmula vinculante. La súmula, la palabra en portugués se refiere a resumen. En el caso brasileño, ellos tienen el portal, la referencia principal se hace al el STF, que es el Supremo Tribunal Federal, que es como el equivalente de nuestro Tribunal Constitucional, que tiene esta posibilidad de dictar estas súmulas o resúmenes vinculantes sobre determinadas materias que de oficio o petición de parte se han ido estableciendo ciertos precedentes o cierta repetición de criterios. Para ello, haciendo el símil con Chile, permite la posibilidad de que los interesados, vía amicus curiae o figuras similares, participen opinando previo a que se edite esta súmula vinculante. Y también tiene otras figuras intermedias, no tan extremas, como el incidente de las demandas de repercusión general, las demandas repetitivas, los recursos repetitivos, las súmulas, que no son vinculantes, pero son orientativas, y las orientaciones jurisprudenciales. O sea, para llegar a tender a generar a futuro una súmula vinculante. O sea, y también, al igual que México, pero desde más antiguo, llevan casi 20 años ya de súmulas vinculantes, tienen ordenados por temas. Y esos temas los van actualizando. Y todo esto está disponible en la página del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Bueno, mencionar respecto de Brasil un par de cosas más. También a nivel de tribunales, el STJ, que es el Supremo Tribunal Judiciario, y el TST, que es el Tribunal Supremo Laboral, también tienen la posibilidad de dictar súmulas, pero no son vinculantes. Van quedando criterios. Bueno, en el caso de Colombia, Colombia también modifica su constitución, estableciendo la constitución del 91, estableciéndola específicamente la posibilidad de contemplar la jurisprudencia como fuente del derecho. O sea, lo contempla como criterio auxiliar de interpretación de la ley. Y después, posteriormente, en el año 2011, con la ley, el Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo, contempla específicamente la posibilidad del Consejo de Estado, que es una especie como pertenece a la rama judicial, como la cúspide de la judicatura especializada en materia administrativa, el recurso de unificación de jurisprudencia, y por otra parte, el incidente de extensión de jurisprudencia, cuando haya habido una jurisprudencia vinculante, para casos posteriores. Lo que ahorra bastante tiempo, porque los juicios son bastante largos, son 10 años más o menos. Bueno, el caso de Francia, a diferencia de los casos anteriores, el caso de Francia y el caso de España, que vamos a mencionar a continuación, no tienen jurisprudencia vinculante, pero tienen los ajes de jurisprudencia y los tiene bastante ordenados. De hecho, es un lujo ver la página de la Corte de Casación francesa, donde justamente tiene separado tema por tema, materia por materia, y a modo de referencial. Pero si uno pincha cada uno de estos vínculos, en la página de la Corte de Casación francesa, va a encontrar que está detalle pretensión por pretensión. Accidente de tránsito con muertos y muertos, responsabilidad civil. Cada uno de esos temas tiene un lujo de detalle, pero exquisito. Entonces, y el vínculo a la sentencia es un trabajo de joyería. Un muy buen ejemplo a tomar, aún sin precedente vinculante, un caso claramente está muy fundamentado, muy bien ordenado. Se puede tomar como referencia lo que vamos a poner al final. Bueno, decíamos que no tiene un precedente, pensamos que básicamente está referido al caso, de la Corte. Ya. Muy brevemente, el caso español, decíamos que es una casación para la unificación de doctrina, que lo conoce el Tribunal Supremo, y particularmente está concentrado en el ámbito de lo social, laboral, decimos, y lo contencioso administrativo. Y más decentes están ahí, y la vulneración de jurisprudencia puede generar una causal de casación. Es como la forma de llegar bueno, eso lo dejamos para allá. Bueno, algunos mecanismos de cómo está el CETERATI que se ha tratado de plantear aquí en Chile, que en la práctica lo tenemos de hecho con el examen de admisibilidad de la casación en el fondo. La posibilidad de extinguir, que lo hace la Contraloría habitualmente, el overruling o cambio de jurisprudencia, expresamente señalado, y el undermining, que mantiene en el fondo el criterio, pero para el caso no lo aplica. Lo concreto, ¿cuál es la propuesta que planteo? Muy brevemente, que va a ir más argumentada en el trabajo escrito.
tender hacia llegar a una jurisprudencia vinculante en Chile para efectos de crear seguridad jurídica. Hemos visto cómo las empresas se han ido de Chile aceleradamente en los últimos años, entre otras cosas por falta de seguridad jurídica. De hecho, se ha analizado el tema, más que por un tema político y económico, por un tema de seguridad jurídica. Lo hemos visto el caso de Fundamenta, la constructora, pensemos que ya había invertido más de 100 millones de dólares, y de un momento para otro se le quitaron los permisos, y después se revirtió por la Corte Suprema. Entonces se requiere más seguridad. Entonces, primera etapa, hacerse cargo de la sentencia de los presentes previos, que sería como fundamental, acogiéndolo o rechazando, pero haciéndose cargo en el fondo. En segundo lugar, ya con presentes ya más establecido, establecer criterios interpretativos donde se convoque a la ciudadanía a poder participar opinando, y que se pueda justamente argumentar esos criterios diferentes para efectos de poder motivar recursos, como el caso español, por ejemplo, o en Chile, en el caso de unificación de jurisprudencia laboral, o la posibilidad de vista por el pleno de la casación en el fondo. Y por último, ya llegar a una tercera etapa con establecimiento de presentes vinculantes. Ya pensemos, y cada etapa yo la planteo como efectos de 5 años, efectos de poder tener tiempo perfecto de poder irnos adecuando e ir generando masa crítica, sentencias de doctrina al efecto. En honor al tiempo, muchísimas gracias. Yo necesito... Perdón, aquí no hay examen porque quedó muy pegadito a Ya. Bueno, muy bien. Nuestro expositor es Juan Cordero, que es abogado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Administrativo y con este título, cambio jurisprudentiales en el derecho administrativo. Ya. ¿Aló? Hola. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer la gentil invitación para participar de estas jornadas y sobre un tema particularmente relevante a mi juicio, como es la jurisprudencia en el derecho administrativo, y en específico los cambios de jurisprudencia. En este contexto, lo que me interesaría desde ya destacar es la importancia que tiene la jurisprudencia en el derecho administrativo. El derecho administrativo rige a la administración debe satisfacer necesidades siempre cambiantes y por tanto se genera acá mucha norma, muchos vacíos, muchas antinomias, y quien resuelve aquello es precisamente la jurisprudencia. La jurisprudencia, por tanto, tiene un rol protagónico. Pero desde ya me interesa destacar otra cuestión. No hay solo una jurisprudencia. En rigor estricto hay 3 jurisprudencias. La jurisprudencia constitucional, que podemos observar en el control preventivo, y también en el control represivo, y muy especialmente en la inaplicabilidad, la jurisprudencia judicial, la que tiene una característica que le es propia, el efecto relativo de las sentencias, y la jurisprudencia administrativa, los dictámenes de la Contraloría que conforman la jurisprudencia administrativa y que tienen un efecto general dentro de la administración del Estado. Me interesa que podamos observar que hay 3 planos de jurisprudencia y que se pronuncian muchas veces sobre un mismo punto, pero no siempre en el mismo sentido. Habiendo planteado aquello, tenemos también que la jurisprudencia en el derecho administrativo en específico, la problemática sobre los cambios, debiéramos señalar el principio es la permanencia. La jurisprudencia debe permanecer. Cambia, sí, pero en forma excepcional, a condición que cuente con motivación reforzada. Esa es la idea central que ha de regir esta materia y por una razón muy sencilla. Se señala habitualmente la transparencia, la certeza jurídica, pero a mi juicio lo más relevante acá es el hecho de que la administración ha de tratar a todos los ciudadanos con igualdad. Esa idea que subyace en el concepto de servicio público, bueno, se comunica, por así decirlo, al ejercicio, al control administrativo, al control jurisdiccional.
Por tanto, siendo la administración actuando con igualdad frente a todos los ciudadanos, bueno, el control jurisdiccional, el control administrativo, ha de conformarse a lo mismo, donde existe la misma razón, la misma disposición. Y les doy un solo ejemplo, a propósito de una jurisprudencia muy interesante en materia sancionatoria administrativa que yo he denominado la proporcionalidad igualitaria. Se ha efectuado un reclamo de ilegalidad fundado en la desproporción, señalando, ¿sabe qué? A mí me sancionaron con 20, a los otros que incurrieron en lo mismo los sancionaron con 2. Y la Corte dice, sí, en verdad, fueron sancionados con 2, a usted lo sancionaron con 20. Hay una desproporción y una desigualdad. Una jurisprudencia muy interesante a considerar y que evidencia esta idea que les estoy señalando, que en el derecho administrativo ha de regir la igualdad, igualmente en el control jurisdiccional y en el control administrativo de su actuación. Planteado esto, vamos a la práctica en relación a los cambios jurisprudenciales. Y vamos en específico a los cambios jurisprudenciales en la justicia constitucional. Control preventivo de un proyecto de ley que otorga potestad autoorganizatoria a un ministerio. Cuestión que siempre se había rechazado, se había determinado que era inconstitucional. El tribunal analiza este caso, Ministerio del Deporte, y dice razones para abandonar las sentencias previas. O sea, establece un análisis de por qué no va a seguir con su jurisprudencia pasada. Y nos señala, observen ustedes, el criterio es mantener la razón decisoria, pero se pueden establecer cambios a condición de que existan motivos o fundamentos o razones fundamentales que lo justifiquen. Vale decir, la misma lógica que les señalaba al iniciar esta ponencia. ¿Permanencia de la jurisprudencia? ¿Puede haber cambio? Sí, a condición de que exista una motivación reforzada. Y en específico, esta sentencia es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice por qué abandona la jurisprudencia anterior y por qué establece una nueva jurisprudencia. Vean ustedes lo importante de ese control preventivo. Este es un fallo relativamente reciente, de hace menos de un año, a propósito de la inaplicabilidad del artículo 4 de la ley 19.886 sobre ley de base de contratos de suministros, ¿ya? Y de prestación de servicio. El Tribunal Constitucional desde el 2017 había acogido la inaplicabilidad. Acá el Tribunal Constitucional cambia su criterio. Lo interesante es que comienza señalando, tras cambios recientes de integración, esta magistratura modificará la línea jurisprudencial que había mantenido desde el año 2017. Vean ustedes, cambiaron los integrantes, por tanto cambia la jurisprudencia. Esa es la idea que nos señala acá. Y luego establece lo mismo que les he señalado previamente, en aras a transparencia, motivación, en razón de certeza jurídica e igualdad ante la ley. La regla general es mantener permanencia de la jurisprudencia, salvo que cambio en la medida que exista una motivación reforzada. Esa es la idea medular que establece este párrafo. Vamos a la jurisprudencia judicial. Bueno, en la jurisprudencia judicial rige el efecto relativo de las sentencias. No obstante ello, he encontrado algunos fallos muy interesantes de la Corte Suprema en la cual no una sala o el propio tribunal reconoce un cambio de jurisprudencia, sino que son ministros quienes dicen en este fallo, he resuelto en un sentido contrario a como lo hice antes. Y lo hacen como, vean ustedes, luego de la parte resolutiva de la sentencia, se deja constancia que la ministra tanto cambia la posición que había sostenido en anteriores fallos sobre la materia fundado en un nuevo estudio de los antecedentes. O sea, acá reconoce que establece un nuevo criterio, pero observen ustedes, ¿es una disidencia? No. ¿Es una prevención? No. ¿Se refiere al fallo, a esta sentencia? No. Está aludiendo a otras sentencias. Está planteando de que establece un nuevo criterio. Es muy interesante, a mi juicio, ¿por qué esta práctica? Porque en definitiva es una suerte de constancia, una suerte de registro. Atención, cambié mi jurisprudencia, ¿ya? Desde este momento, en los próximos fallos, ya no sigo el voto que tenía antes, ahora sigo con este nuevo voto.
Es muy interesante esta práctica. Y además casi como a quien le dijera a quien estudia la jurisprudencia, sí, efectivamente estoy cambiando, lo reconozco y esta es la razón. O bien, miren ustedes el efecto que tiene hacia el futuro. Fija la posición de este ministro o esta ministra respecto a esta materia. Me quedo acá, esta es mi posición en lo sucesivo, por tanto viene a ser una suerte de constancia. Y vean ustedes, si volviera a cambiar de criterio, tendría que hacerlo en los mismos términos que lo he hecho acá, vale decir, dejando constancia de un cambio de criterio. Y esto lo pueden ustedes observar acá, a propósito de otro ministro, quien dice, se deja constancia que el ministro tanto cambia su parecer expresado en el voto de minoría de la otra sentencia, fundado en un nuevo estudio del cambio normativo tanto, etcétera, etcétera. Vean ustedes cómo se establece acá, se deja constancia un cambio de criterio por parte de un ministro. ¿Ya? Vamos ahora a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República. Y acá igualmente hay cambios de criterio. Verbigracia que se los planteo en términos reproducido harto este dictamen, pero ¿por qué? Porque en la primera parte dice, este es nuestro criterio, el criterio A. Luego, vean ustedes, en unas 10 líneas, dice, ahora tenemos otro criterio y dejamos sin efecto los dictámenes antes señalados. Es muy llamativo, pero observen ustedes que en lo medular, yo destaqué dónde está la fundamentación es muy pobre, ¿ya? Lo subrayado es la motivación. En otras palabras, hay un cambio de jurisprudencia, de una jurisprudencia de nada más ni nada menos 43 años, que se hace en menos de 140 caracteres, en menos de un tuit, si ustedes me permiten esa expresión, ¿ya? O sea, hay un cambio de criterio, hay una aparente motivación, pero a mi juicio, esa motivación no es suficiente para dejar sin efecto una jurisprudencia de 43 años. Esta dice relación con la prohibición de los abogados funcionarios públicos de patrocinar acciones civiles. ¿Qué se entiende por acción civil? Históricamente se entendió todo aquello que pudiera afectar pecuniariamente al fisco de Chile. Pero en base a este cambio de jurisprudencia se dice, ahora acción civil es todo lo que no es penal. Vean ustedes, se establece una interpretación amplísima y no obstante ello, la fundamentación es mínima. Y esto que les estoy señalando es lo que ha señalado reiteradamente la Corte Suprema cuando se han impugnado dictámenes. Ha dicho la Contraloría puede cambiar su jurisprudencia administrativa, pero el cambio procede siempre y cuando en virtud de mayores antecedentes o circunstancias inexistentes o desconocidas en su oportunidad adquiere plena convicción de que puede resolverse de manera diferente. Sentencia 20701 del 2020. Y vean ustedes este otro caso. Este es un caso muy interesante, atañe a la prescripción de las infracciones administrativas. Históricamente, la Contraloría señaló que el plazo era de 6 meses por aplicación del Código Penal en lo concerniente a las faltas. Pero en este dictamen cambia la jurisprudencia, establece una argumentación absurda a mi juicio, señala, bueno, el derecho administrativo es garantista, ya no podemos aplicar el derecho, o no es necesario aplicar el derecho penal, entonces apliquemos, usted diría el derecho administrativo, no, apliquemos el Código Civil. Y ahí pasa de los 6 meses a los 5 años. Lo interesante de este dictamen es que luego dice, la conclusión anterior está en concordancia con lo señalado por la Corte Suprema, ¿ya? En efecto, y ahí empieza a citar fallos tras fallos tras fallos. O sea, en otras palabras, cambia de criterio, pero cambia de criterio porque antes la Corte Suprema cambió de criterio. En otras palabras, a mi juicio, lo que está es previniendo o precaviendo de que alguien impugnara la jurisprudencia administrativa de la Corte, de la Contraloría, y la Corte Suprema señalara, ¿sabe qué? Usted inclínese ante mi jurisprudencia, como lo ha hecho antaño. Entonces, vean ustedes, hay un cambio de jurisprudencia, pero obedece porque cambió la jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿ya? Entonces, vean ustedes cómo se vinculan estas jurisprudencias, ¿ya? Perfecto. Vamos entonces a las complejidades y desafíos. Complejidades. Bueno, en el último caso ustedes ven el gran o uno de los grandes problemas.
La jurisprudencia en el derecho administrativo se da en el ámbito constitucional, en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial. Por tanto, no siempre están alineadas. Lo concerniente a el plazo de prescripción de la infracción administrativa cuando la ley nada diga, en algún momento estuvieron alineadas Contraloría y Corte Suprema en 6 meses. Luego se desalinearon porque la Corte Suprema cambió el criterio a 5 años y la Contraloría motu proprio estableció un nuevo criterio, vale decir, se conformó a la Corte Suprema. Pero lo llamativo es que el Tribunal Constitucional tiene un fallo en el cual tiene la tesis de los 6 meses. Vean ustedes cómo hay 3 tribunales, 2 tribunales y un órgano de la administración que resuelven este punto, pero en sentido contrario. Luego, una cuestión que no deja de llamarme la atención es la cita entrecruzada de jurisprudencia. Vean ustedes en el caso que les señalo, cambia la jurisprudencia de la Contraloría citando la jurisprudencia de la Corte Suprema. Pregunta, ¿y qué pasa si cambia la jurisprudencia de la Corte Suprema? ¿Tiene que cambiar la jurisprudencia de la Contraloría General de la República? Vean ustedes cómo de una u otra manera se petifican y se unen estas jurisprudencias. El tercer elemento que me interesa destacar es la jurisprudencia legislativa, porque mucha de esta jurisprudencia no interpreta la ley, derechamente está creando ley, vale decir, llena un vacío legal y esa jurisprudencia en rigor estricto hace las veces de ley. Ello es lo que podríamos señalar a propósito del plazo de la prescripción de la infracción administrativa. Si bien en definitiva la jurisprudencia derechamente a hacer las veces de ley, bueno, tiene más clara su permanencia, ¿ya? Eso. Y finalmente, lo concerniente al órgano de control versus las personas que lo encarnan, que es la idea que les señalaba previamente a propósito del Tribunal Constitucional. El último cambio jurisprudencial dice, bueno, tenemos nueva integración, por tanto ahora tenemos nueva jurisprudencia, pero no basta el solo cambio o una nueva integración para tener una nueva jurisprudencia. Es necesario justificarlo, motivar el por qué quien se ha incorporado a este órgano va a tener un criterio distinto al órgano, vale decir, tratar de separar el órgano de la persona. Creo yo esta idea de que, bueno, si cambia el ministro tanto, cambia la jurisprudencia, bueno, ese ministro debiera tener claro que integra un órgano y ese órgano tiene una jurisprudencia. Por tanto, si quiere tener una nueva visión, no puede decir tengo una nueva visión, sino decir tengo una nueva visión y me hago cargo de que este órgano tiene una visión distinta a la mía con anterioridad. Y se los destaco, ¿por qué? Porque hay un fallo muy interesante de la Corte Suprema, el 21920 del 2014, que nos dice lisa y llanamente, bueno, hay cambios de criterio en la Contraloría, ¿por qué? Ocurre con cierta frecuencia, particularmente cuando se trata de contralores distintos. O sea, si hay nuevos contralores, es como razonable que exista jurisprudencia distinta. Y concluyo, vean ustedes, Contraloría. ¿Cómo podríamos resolver todos estos problemas? Probablemente uno con tribunales contenciosos administrativos y tribunales que, observen ustedes, tal y como señalaba la Constitución del 25, estén formados por miembros permanentes. O sea, que la integración sea permanente. Eso permitiría la permanencia de la jurisprudencia. Y a propósito de la Contraloría, probablemente pasar de un órgano unipersonal a un órgano colegiado. ¿Ya? Solo 30 segundos con esta idea. Bueno, todo esto va a quedar en vilo a propósito del uso de inteligencia artificial, incluso en la fase más mínima. ¿Cuál sería de que dentro de un proceso jurisdiccional, esta inteligencia evacue un informe en el cual le diga, sabe que usted sala, usted tribunal o usted ministro tuvo tal posición, con el solo hecho de que exista eso, bueno, ese juez ministro no puede sino que hacerse cargo de su criterio anterior. Si no, vean ustedes, bien podríamos decir, está carente de motivación. Ahora bien, si cambia su criterio y no lo fundamenta, lo tenemos, bien podríamos plantear si existe o es necesario tener una suerte de recurso para corregir el hecho de que un ministro salga de su criterio, mismo que evidenció una inteligencia artificial que emplea el órgano jurisdiccional respectivo. Solo y con esto concluyo, el ChatGPT, ayer lo revisé,
y me di el trabajo de preguntarle qué piensa la Corte Suprema sobre la falta de servicio. La Contraloría, preguntas más o menos difíciles. ¿Ha dicho algo la Contraloría sobre frivolizar la función pública? Y tenía respuesta. E incluso le pregunté, el ministro tanto, ¿cuál es el criterio que ha tenido sobre tal materia? Y me respondió, bueno, los criterios generales, pero respecto de él son opiniones personales y no tengo la información. O sea, si tuviera la información, si se las incorporáramos, probablemente nos podría decir qué pensaría o cuál sería la resolución habitual de ese ministro. Y con eso concluyo y muchas gracias. Ya, perfecto. Abogada, máster y doctora en ciencias jurídicas por la Universidad Católica de Chile, ha tenido con la Universidad de Boston y profesora en la Universidad de Santiago de Chile, y el impacto en los cambios sociales sobre las decisiones judiciales en la zona. Bueno, buenas. Sí, está acá. ¿Se escucha? Hola. Sí. Sí. No se funciona, ¿verdad? Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible. Bueno, primero que nada, agradecer a quienes han organizado estas jornadas, a ti, Sabrina, por la coordinación, y también agradecer por permitirme presentar esta ponencia titulada El impacto de los cambios sociales en las decisiones de la Corte Suprema. ¿Por qué he elegido este título? Porque considero que la sociedad civil hoy en día siente que acudir a los tribunales es una forma de encontrar soluciones a problemas sociales importantes como el medio ambiente, migración, derechos de la mujer, derechos del LGTBI, entre otros. Y claramente Chile no ha estado exento de estos nuevos escenarios que han venido a ejercer una suerte de presión en los altos tribunales y en este caso en la Corte Suprema. Bien, hay quienes consideran que si no existiera el legalismo, probablemente todo le sería permitido a los jueces. Y lo cierto es de que el legalismo existe. Por lo tanto, no todo puede estarle permitido a los jueces. En ese entendido, ¿qué podríamos esperar de la Corte Suprema? Bueno, como institución que esté separada de los otros poderes, con un rol claramente definido, que los jueces no se conviertan en legisladores o se arroguen las atribuciones del Ejecutivo, que estén suficientemente empoderados y que estén libres de presiones e influencias de grupos que representan los intereses de una parte de la sociedad. En su decisión, ¿qué podríamos esperar o qué deberíamos esperar de los jueces? Que sus decisiones sean consistentes, que no sean arbitrarias y que no dependan de la personalidad o actitud del juez. Entonces ahí tenemos que relacionar dos principios, el de independencia y el de imparcialidad. ¿Qué esperamos de un juez independiente? Que esté alejado de influencias personales, que el juez no indique su predilección abusando de su poder y discrecionalidad, pero principalmente que estas decisiones estén fundadas en derecho y con un estricto apego a la Constitución y a las leyes. ¿Qué esperaríamos del principio de imparcialidad? Bueno, la exigencia mínima sería que se trate de igual a los iguales, como una exigencia básica de un Estado de Derecho que se respete, y que se aplique a los casos similares en un futuro los mismos criterios y esquemas utilizados para solucionar casos presentes. En su comportamiento, yo creo que acá tenemos que hacer una distinción entre el comportamiento de los jueces en los tribunales y en su vida personal. ¿Qué podríamos esperar de ellos? Bueno, que sus conductas estén relacionadas con la decisión de los casos y que en ellas se pueda reflejar integridad, ética al momento de decidir los casos, que sus conductas sean probas y que no estén sujetas a, por ejemplo, recibir obsequios o que estén relacionados con un accionar abusivo. Y en su vida personal,
que tengan un buen comportamiento. Si resumimos qué es lo que deberíamos esperar de los jueces, podríamos decir que esperamos que cumplan con un principio ético que requiere de ellos un coraje, integridad, para que puedan ellos soportar la presión externa y que efectivamente puedan ejercer su independencia para decidir con arreglo al derecho, a la Constitución y a las leyes. En este escenario, ¿qué es lo que pasa? Irrumpen los cambios sociales, que se entienden como todas estas transformaciones y reestructuraciones que están ocurriendo en las instituciones sociales humanas, en la cultura, en la conciencia, en las organizaciones, en las estructuras de autoridad y en la toma de las decisiones. Y voy a relacionar esto con lo que es la teoría crítica del derecho. ¿Qué es lo que hace la teoría crítica del derecho? Y lo hace desde hace mucho, que cuestiona el rol tradicional del derecho y exige que su análisis exprese el conflicto de los grupos sociales. ¿Por qué surge esta teoría? Ante la necesidad de responder una problemática que está relacionada con lo conceptual del derecho y lo que sucede y los efectos sociales, los efectos que tiene en la sociedad, y además también todo lo que se relaciona con la praxis jurídica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este cuestionamiento al rol tradicional del derecho? Bueno, en la realidad, quienes se encargan de canalizar este cuestionamiento son grupos de la sociedad civil, lo que hoy en día también se conocen como los movimientos sociales. Aquí en Estados Unidos hay varias organizaciones y en el mundo, también en Chile, tenemos centros que defienden los derechos constitucionales, derechos de la reproducción, tenemos organizaciones, ONGs que defienden derechos de grupos minoritarios. ¿Cuál es el objetivo de estos grupos o de estas organizaciones que vienen a canalizar estos cuestionamientos? Tienen como finalidad moldear la Constitución y las leyes. Y la verdad es de que han tenido éxito. Entonces, esta situación nos pone en dos posibles escenarios. Uno, el impacto de los cambios sociales cuando los jueces son independientes. Y en ellos se puede ver, o podemos, del análisis que yo he podido hacer, se notan los errores inadvertidos. ¿Qué significan estos errores inadvertidos? Básicamente son una moderada alteración de la ley que finalmente pueden ser corregidos. Si hablamos de los tribunales de instancias inferiores, serán corregidos por las instancias superiores en la apelación. El cuestionamiento es qué sucede cuando estos errores han sido cometidos por los tribunales como la Corte Suprema. Y un segundo escenario es el impacto de los cambios sociales cuando los jueces son demasiado independientes. Y acá hemos podido ver que se pueden presentar errores deliberados e imprudentes. Y cuando hablamos de errores deliberados e imprudentes, el profesor Gardner Gale lo que hace es relacionarlo con la intencionalidad. ¿Qué significa ello? Que en las decisiones podemos evidenciar clara y fehacientemente que el juez llegó a una conclusión errada, sabiendo que su actuar era totalmente imprudente. Y cuando hablamos de la intencionalidad, nos referimos a que el juez intencionalmente es capaz de dejar de lado la ley, es capaz de recibir coimas, es capaz de fallar y tomar sus decisiones sobre la base de intereses financieros, políticos, favoritismos personales, raciales, etc. En resumidas cuentas, que no son capaces de honrar la responsabilidad que la sociedad le entrega al confiarles la decisión de los derechos fundamentales. Y cuando hablo de la independencia, de jueces más independientes y de la independencia judicial, tenemos que mencionar dos dimensiones de la independencia judicial. Una, que es la tradicional, que es esta que dice que, bueno, la independencia judicial le permite al juez seguir la ley, respetar el imperio de la ley, estar libres de influencias externas y de decidir libre de presión. Y la otra,
que sostiene que la independencia es un concepto amorfo y malentendido, y que esto ha dado lugar a que los jueces puedan ser demasiado independientes y que estén desechando la ley, socaven su imperio sin miedo a represalias. ¿Qué ocurre en Chile? Bueno, en Chile se tiene la idea de un enfoque más tradicional, formalista del juez supremo, con magistrados cuyo rol principal es entregar una resolución de manera imparcial, justa, apegado a la ley, con amplias facultades para decidir la interpretación constitucional de las leyes de manera no vinculada y sin contaminación ideológica al momento que le toca decidir sobre la limitación constitucional de poder de las otras ramas del gobierno. Pero acá también irrumpe, no sé si estoy... Pero acá nuevamente tenemos e irrumpen los cambios sociales. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, acá tengo una suerte de encuesta. El 73% de los chilenos considera que el medio ambiente es tanto o más importante que el desarrollo económico. El 88% de los chilenos considera que el cambio climático le va a afectar de manera personal y también va a afectar al país. Y del 2016, no importa, en el 2016 la opinión pública tenía, consideraba que el medio ambiente estaba de entre los criterios cuando se les preguntó qué cosas consideraban importantes. El 2016 el medio ambiente estaba en el 5º lugar. El 2017 pasa a 3er lugar. Y hoy en día probablemente está entre el 1er y 2º lugar. Entonces, este es el impacto del cambio social hoy en día, de los cambios que se están dando en Chile. Y yo busqué un poco Google Trends, y el 2010 y el 2011, el tema de Caso Castilla, que es un tema súper emblemático y muy cuestionado además, y tiene relación con el medio ambiente, la gente buscó 1.8 millones de veces. Entonces, ¿qué es lo que nos están mostrando estos números? Básicamente que hay ciertas cosas que están siendo muy importantes en la sociedad. ¿Cómo impacta esto en las decisiones de la Corte Suprema? Bueno, yo solamente voy a ejemplificar lo que son los temas medioambientales. A partir del 2009 comienzan ya a surgir ciertos cuestionamientos a las decisiones de la Corte Suprema en temas medioambientales. Con Campeche, posteriormente Castilla, Pencolirquén no hace mucho y muchos otros más. Entonces, acá entramos en una dicotomía entre lo que se tiene como teoría de lo que hacen los jueces de la Corte Suprema y lo que en la práctica estaba sucediendo. Entonces, ¿cómo probar lo que estaba sucediendo? Bueno, yo utilicé para ello y quise hacer una mirada distinta a la tradicional, que es el estudio o el análisis de caso, y utilicé dos metodologías muy afines a las ciencias sociales. Una, que es el análisis de contenido, y otra que es la teoría fundamental. Entonces, ¿qué es lo que me permitió hacer el análisis de contenido? Básicamente me permitió encontrar información distinta de cómo es el razonamiento judicial, y también la frecuencia en la que los jueces se excedían a la tradicional independencia judicial. Además, a través del análisis de contenido, pude hacer algunas relaciones entre los hechos, el argumento, los elementos que finalmente resuelven la decisión judicial y también cosas relacionadas con el desempeño judicial. Y a través de la teoría fundamentada, lo que pude hacer fue construir algunas teorías y hacer una relación de patrones. Y eso básicamente me dio algo como esto. Y esto multiplicado por muchísimas sentencias.
Y lo que se hace acá, y esto se hace con la ayuda de un software que se llama Atlas T, y lo que se hace es hacer una relación, y eso permite hacer una interpretación sistemática de códigos, y el propósito fue el poder descubrir conceptos, relaciones, y luego organizarlos dentro de un marco teórico. Y al hacerlo, encontré que 3 códigos importantes. 1, alejamiento normativo, significando con esto que los jueces obvian el principio de la legalidad, se apartan de la norma legal, la ignoran o la interpretan dicha norma de una manera distinta a la real. Pero además se arrogan atribuciones o funciones de los otros poderes. Por lo tanto, están violando la tradicional separación de poderes. Y el otro de los códigos fue el problema ético. ¿Esto qué significa? Que los jueces se alejan del comportamiento que uno espera de ellos, prevalecen o hacen prevalecer sus opiniones, hay argumentos contradictorios y hay una falta de silogismo. Entonces, con este análisis, lo que yo terminé viendo fue que los jueces exceden su independencia judicial. ¿Qué es lo que quiero mostrar con este gráfico? Yo sé que es un gráfico muy económico, pero me pareció ideal para poder mostrar lo que quiero decir. Y el riesgo al que nos estamos enfrentando. Cuando no hay independencia judicial, y la independencia judicial es cerca a cero, es decir, no hay independencia judicial, los jueces no van a fallar acorde a la ley y van a fallar tal vez presionados por agentes externos. El punto es que cuando hay demasiada independencia judicial, lo que está pasando, y ese es el impacto de los cambios sociales y de estos grupos que canalizan estos cambios sociales, es que el judicial tampoco está cumpliendo con la ley. Por lo tanto, acá nos estamos frente a una dicotomía importante. ¿Por qué? Porque si no hay independencia judicial, y esa es toda la razón de ser de la independencia judicial, es que los jueces se apeguen a la norma y fallen. Y he escuchado a muchos de mis colegas hablar de la argumentación, etcétera. Por lo tanto, eso es lo que se espera. Pero el problema es que cuando hay demasiada independencia, o los jueces creen que son demasiado independientes, tampoco cumplen. Entonces, ¿cuál es el punto intermedio? Y el problema es de que los cambios sociales van a seguir ejerciendo presión sobre las decisiones de la Corte Suprema. Eso va a significar que la Corte Suprema va a poder, en estos casos difíciles, fallar alejándose de la norma. Yo quiero concluir señalando de que si bien, aun cuando en esta sociedad moderna se ha superado un poco la idea de que el derecho es un simple agregado de normas y principios y que los jueces tienen que hacer justicia social, creo que cuando se trata de decisiones finales como son las de la Corte Suprema, lo mínimo que deberíamos esperar es que una decisión incorpore fundamentos y justifique los hechos y el derecho. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la Corte Suprema cuando no actúa de esta manera? Está faltando a la independencia, está violando esa independencia judicial, esa idea de la independencia judicial, y si es así, debería responder. Gracias. Su ponencia se titula Sin precedentes vinculantes. ¿Sigue siendo las jurisprudencias? Muchas gracias, Sabrina. Seré breve, pues no quiero abusar con mi presencia y con mis preguntas en esta jornada, pero tómenlo como un gran interesado por la teoría del derecho, nada más. Dado las exposiciones anteriores y su contenido, me ha facilitado mucho esta exposición, aun cuando agregaré algo sobre el diagnóstico.
aunque las exposiciones de ustedes son un insumo importante. La pregunta es la siguiente: ¿seguimos enseñándole a nuestros alumnos que las fuentes del derecho son 4? Y quizás se siguen preguntando en los exámenes y lo obligamos a enumerar qué son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Y los alumnos lo repiten, con cierta inocencia, por cierto. Pero hace falta profundizar. Entonces, si efectivamente ese enunciado es real, si es que la jurisprudencia, al menos que es el tema que quiero tocar, es una fuente del derecho, o al menos tendríamos que decir que las fuentes del derecho es un concepto tan amplio que permite incorporar en esa tipología fenómenos tan distintos como la ley o la jurisprudencia. Sus roles son distintos, por cierto, pero me pregunto si observando la praxis podemos seguir sosteniendo que la jurisprudencia, al menos en nuestro país, es una fuente del derecho. Segundo, la constatación, y hay que intentar ser ecuánimes en la constatación. La verdad es que existe algunas respuestas jurisprudenciales que son armónicas con las anteriores, que hay una cierta vinculación implícita. Pareciera que en algunas materias la jurisprudencia suele dar respuestas homogéneas. Pero hay algunas materias en las cuales eso no se da de ese modo. Quizás la más famosa en el último tiempo es la jurisprudencia en algunos temas de derecho administrativo. Y a raíz de fallos de una única sala que ha mostrado una conducta singular en relación al resto de las salas de la Corte Suprema. Pareciera que eso no es repetible en toda la Corte Suprema. Por lo tanto, el fenómeno no es generalizado, pareciera. Habría que hacer los estudios empíricos en más disciplinas. Pero en derecho administrativo al menos hay varios temas en los cuales no se observa ninguna uniformidad. Quiero simplemente, sobre todo a esta altura del día, de la tarde, dar algunos datos como para intentar analizar el problema y no proponer soluciones directamente, sino que simplemente hacer lo que hacemos los profesores de derecho en general, es mostrar una situación y son otros en nuestra sociedad los encargados de resolver los problemas. Al menos intentar ponerlo a la luz con algún elemento adicional. El tema de las vacilaciones jurisprudenciales es muy antiguo. Es muy antiguo. Ya Francis Bacon, a fines del siglo XV, principios del XVI, ya criticaba las vacilaciones de los jueces, que fue además uno de los impulsores de la realidad que actualmente observamos en el mundo anglosajón, que fue muy lento por lo demás el fenómeno en Inglaterra al menos, hasta llegar a fines del siglo XIX a una situación de defensa de los precedentes. Por tanto, si bien hoy día observamos un gran orden, una gran previsibilidad en la jurisprudencia anglosajona, eso fue un fenómeno muy lento. Ya el mismo Bentham, a principios del siglo XIX, se quejaba de las vacilaciones de la jurisprudencia de los jueces ingleses y decía que la culpa era de la falta de una codificación, y por eso él fue el campeón de la codificación y promovió codificación,
Y de ahí la admiración que le tenía a Bello por ser el promotor de la codificación. Pues decía, ya se operaba mentalmente Bentham, decía, si los jueces tuviesen a la vista un derecho escrito, y no como la realidad no escrita inglesa, ellos tendrían un parámetro y serían más regulares en sus respuestas jurisprudenciales. Es lo que pensaba él. Por lo tanto, Andrés Bello bebió de eso. Y en un paper, diríamos hoy día, pero era una columna que publicó en el diario El Araucano en 1839, se refirió a los cambios jurisprudenciales como el oprobio de la justicia, porque él era muy crítico de esa actitud de los jueces. Y tiene otras páginas en relación a ello. Por lo tanto, nosotros podemos decir que había un cierto movimiento intelectual en esa época que no aprobaba esta conducta de los jueces. Pues a sus ojos le parecía que no era una verdadera fuente del derecho, como decía Bentham. Habría que mostrar una fuente espejo, como era el caso de la codificación, para que los jueces se ciñesen a ella. Pero no fue necesario, por lo demás Bentham no tuvo razón entonces. Pues los jueces ingleses, en Inglaterra no hubo codificación, pero sí hubo un esquema de precedentes vinculantes. El misterio, ya está bien el misterio, es por qué Andrés Bello y quienes lo acompañaron redactó el artículo 3 del Código Civil. O resultó ser tan ambiguo el artículo 3 con su propio pensamiento. Yo creo que el artículo 3 del Código Civil no quería decir lo que se dice hoy día de él. Pues más bien ese artículo 3 ha venido a ser la excusa para que los jueces zigzagueen todo lo que quieran, sintiéndose amparados por el artículo 3 del Código Civil. En otras palabras, uno podría haber dicho, ese artículo se podría haber redactado del siguiente modo: los jueces tienen la discrecionalidad de cambiar el criterio doctrinario que estampe en una sentencia todas las veces que quieran. Un día decir verde, otro día decir azul, otro día decir nuevamente verde, otro día decir azul y zigzaguear. Eso es lo que dice el artículo 3 del Código Civil, porque así ha sido interpretado, siendo claros. Eso yo lo he escuchado hoy día mismo, que decían, aquí opera el efecto relativo a la sentencia y por lo tanto los jueces no tienen para qué mirar hacia sus espaldas de lo que han fallado antes y pueden cambiar su opinión. Basta un par de palabritas en la sentencia, como decía Cristian. Basta un par de palabritas. Y entre paréntesis, eso es una novedad que se produjo en los últimos años. Yo no lo había visto en los años anteriores a 2019, esa referencia a los cambios de criterio. A lo mejor se pudo deber a un estudio de jurisprudencia que denunció los cambios de criterio. Pero el tema es más profundo entonces que dejar constancia, como muy bien lo capta Cristian. Por lo tanto, el artículo 3 ha dejado una huella muy grande en nuestro sistema, en nuestra praxis jurisprudencial. Y ha sido la gran excusa para esta realidad que tenemos hoy en día, en que la jurisprudencia puede desvincularse completamente de los criterios anteriores y pareciera que no hay sanción social, no hay sanción jurídica, pues hay un amparo en el artículo 3 del Código Civil. No hay reacción institucional a partir de eso, ni al interior del Poder Judicial, ni al exterior del Poder Judicial. Una sociedad sigue observando atónita lo que ocurre. Todos los profesores, investigadores, podemos seguir denunciando lo que ocurre, pero no va a haber ningún cambio, porque los jueces hoy en día entienden que eso es así. Entonces, yo quiero hacer esta especie de constatación simplemente. Pareciera que la digo en un tono de queja
o de crítica. No, lo mío es más neutro hoy, al menos. Pero que estoy observando cómo está ocurriendo en nuestro país. La pregunta es, entonces, si esa es la realidad, eso es lo que está ocurriendo, ¿podemos seguir diciendo que la jurisprudencia en nuestro país es una fuente del derecho? ¿O es ese el carácter de las fuentes del derecho que nosotros buscamos como sociedad? El que ya los ciudadanos no tengamos un faro, una guía que nos permita observar la conducta que podemos llevar adelante a la luz de las normas, como lo recordaban hoy día de las palabras de Luhmann o de otros juristas filósofos. No podemos acomodar nuestra conducta a lo que entendemos por fuente, que ese es el rol de una ley, de una norma. El permitir que los ciudadanos tengamos esa norma como un faro para acomodar nuestras conductas. Pero la adjudicación de esas leyes está en manos de los jueces, que en algunas ocasiones en realidad no son un faro uniforme, sino que alumbran a distintos sitios y producen una especie de anarquía, o al menos una desorientación de parte de los ciudadanos. Entonces, esas son las preguntas que yo intento contestar, y simplemente mostraré un par de datos más para comentar, para siquiera comentar en este momento cómo va a ser el texto escrito, que no lo leeré hoy día porque la verdad es que tenemos pocos tiempos para hacerlo, solamente unas reflexiones finales. Dos datos más. Pareciera que las noticias de los últimos días se anticiparon a lo que yo iba a decir y se puso de moda de nuevo el capitalismo. A raíz de las expresiones del actual presidente de la República en el extranjero, se ha discutido qué es el capitalismo y si somos una sociedad capitalista o si hay anticapitalista y capitalista. Esto pareciera como eso de antipositivista y positivista, ¿no? Pero pareciera que el capitalismo, así como el aire existe, está entre nosotros y es bien difícil evitar su existencia. Ahí casi siempre hay que recordar la metáfora de Kant. La paloma a veces rechaza o reniega del aire que le permite volar. Es decir, eso es inútil. A veces pareciera que renegáramos de eso. Y quizá habrá que ver qué es lo que es el capitalismo y qué relación tiene el capitalismo con la teoría del derecho y con la jurisprudencia como fuente. Fíjense que uno de los análisis más valorados de lo que es o las características de las sociedades capitalistas lo entregó Max Weber, un sociólogo muy importante. Él, en su historia económica general, utiliza unas expresiones que son muy decidoras para caracterizar el derecho que se originó para que se mantuviese el capitalismo entre nuestras sociedades, y que el capitalismo no lo entiende únicamente como una plataforma económica. Es mucho más que eso. Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con una forma de democracia y cómo se han construido las sociedades modernas. Se podrán agregar más características a la formulación inicial del capitalismo. Pero él dice que una de las características que permitieron el inicio del capitalismo, y pareciera que en Inglaterra, en los países anglosajones, así lo entendieron, por una senda intelectual que no voy a seguir hoy día, pero sí la escribiré luego, es porque se originó lo que él llama el derecho racional. Muy bien. El derecho racional implica esa previsibilidad.
Y él cree que en Occidente se originó ese fenómeno enorme que hoy día tenemos, que denominamos capitalismo, pero es mucho más, en base a que hubo una burocracia especializada y a un derecho racional, y que en algunas ocasiones se entregó en manos del legislador y en otras ocasiones se entregó en manos de los jueces. Y pareciera que lo que siguió ocurriendo en el mundo anglosajón tiene que ver con esa característica inicial de la racionalidad, de la previsibilidad. Y eso va mucho más allá de los negocios, tiene que ver con todos nosotros, cada uno de nosotros. Entendemos las reglas como una manera de hacer previsible lo que va a suceder con nuestras conductas, con lo que ocurre o lo que puede ocurrir en caso de que exista un cambio de conducta personal. Y desde esa perspectiva cabe observar entonces la situación de esta fuente del derecho que nosotros llamamos jurisprudencia, para poder comprender entonces cuál es su rol en el sistema de fuentes del derecho. ¿Permite la previsibilidad que otorgan las reglas jurídicas formales o no permite esa previsibilidad? A mí me parece que dentro de las respuestas hay que observar ese fenómeno que señaló Weber. Luego hay que incorporar dos ideas más y con esto termino. El Estado de Derecho bajo el cual vivimos, conectado con lo anterior, porque se entiende hoy en día en Occidente que el Estado de Derecho es una respuesta al sistema capitalista, a las seguridades que se exigen en ese sistema, es el Estado de Derecho. Si no existiera Estado de Derecho, quizás no sería un capitalismo el que impere, sino serían otros sistemas. Aunque pareciera que la expresión capitalista a veces asusta o tiene mala fortuna entre nosotros. Pues hay dos aspectos bien importantes. Uno, ese preaviso a las conductas. El Estado de Derecho a todos nos produce un preaviso a nuestras conductas. Una cierta seguridad en cuanto a nuestras conductas. Pero lo anterior está estrechamente unido, y eso lo escuché en la mesa también, una necesidad de todos de observar una igualdad de trato. Pues se previenen las conductas y se justifica el acomodar las conductas a esa regla en la medida que a los demás también les es exigida. Los seres humanos a veces somos envidiosos también. Entonces, observamos si al resto también se le hace cumplir la misma regla. Y esa desigualdad en el trato nos hiere desde niños. Y eso no hay que dejárselo solamente a los psicólogos que lo observen, porque las reglas se hacen por seres humanos también. Entonces, esos dos aspectos de la seguridad jurídica, que son el preaviso, la igualdad, yo creo que son elementos valóricos que sirven para definir una fuente del derecho. En fin, y termino con esto simplemente, con dos datos a propósito de la falta de reacción institucional por mucho tiempo, en este caso por varios años, de la evidente conducta, no quiero que suene tan polémico, pero a lo mejor es así, antidemocrática de algunos jueces de zigzaguear contra sus propios criterios anteriores, porque eso es en verdad. No hay ninguna respuesta. Fíjense que a partir de nuestro proceso de cambios constitucionales, en el año pasado, quizás en uno de sus pocos instantes lúcidos, la Convención Constitucional propuso la siguiente regla. Una disposición constitucional. Uniformar la interpretación del derecho es una función esencial de la Corte Suprema. Era una respuesta a lo que nosotros estamos criticando. Estaba obligando la Constitución, transformó en regla, lo que en el mundo anglosajón es una costumbre,
jurisprudencial, la uniformación de la jurisprudencia. Lo más curioso de esta regla es que un profesor de Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho, Agustín Esquella, votó en contra de ella. Para mí ha sido un misterio. Algo tiene que ver con esto, a lo mejor hay una razonabilidad en su voto en contra, pero fue una de las pocas reglas casi unánimes. 149 votos, solo contra 5 en contra, en la Convención Constitucional. Y el último dato, como una respuesta a este reclamo, seguramente, ya hablo como ciudadano, por la falta de uniformidad en alguna jurisprudencia, en algunas salas de la Corte Suprema, o en alguna, en el texto que hoy día se está estudiando, no venía ningún, en que preparó el consejo, no el consejo de expertos, el comité de expertos, no venía nada sobre esta materia, pero hay una enmienda que está dirigida a lo mismo, bajo lo que llama el principio de la congruencia. Dice, los jueces al sentenciar promoverán la certeza jurídica, como si hubiesen leído a Weber, para lo cual deberán observar congruencia con los fundamentos jurídicos esenciales contenidos en fallos análogos que se encuentren ejecutoriados. Con todo, y aquí interpreta muy bien Abello, los fallos judiciales solo tendrán efecto obligatorio sobre las causas y respecto de las partes en que se pronunciaron. Y esto es como volver a poner a Abello en el lugar que siempre él quiso estar. Ese artículo 3º pareciera que estaba escrito para las partes y no para entregarle a los jueces una discrecionalidad totalmente abierta para cambiar sus fallos de un modo tan ostensible como ha ocurrido en alguna ocasión. Eso quería decir esta tarde.
Ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero la más sencilla, el rol 71667. 71667 y en 2021. 2021. El fallo es de 2022, pero el rol es 21. De hecho, yo voy recopilando fallo por fallo, lo voy comparando, porque todos los días es algo distinto, entonces, no sabe. Bueno, respecto a lo que plantea la colega, bueno, a ver, una de las grandes discusiones que se plantea cuando alguien habla de jurisprudencia es justamente si se puede, esta idea de precedente vinculante podría, entre comillas, petrificar el derecho, hacer lo que no se pudiera, no pudiese cambiar. Justamente una de las láminas que pasé rápido, en el fondo, era que el sistema anglosajón actual había justamente establecido una serie de parámetros en los cuales podía eventualmente ir modulando eso. Uno era directamente cambiar la jurisprudencia, o el ruling, hay varias alternativas, es un simplificado de lo que plantea. Otra opción es decir, en este caso, mantenemos el criterio, pero para este caso puntual fallamos algo distinto, y explican por qué. El undermining, que en el fondo no le quitamos un poquito de fuerza, pero igual se mantiene. Otra figura es el distinguishing, que de repente la Contraloría ha hecho esta figura de, oiga, en este caso no se aplican los criterios. O sea, son parecidos, pero no son iguales. Entonces, lo básico es justamente lo que se ha planteado entre todos, explicar. Lo que planteaba en el panel anterior, se plantea esta idea de hacia quién va dirigida la sentencia. Si va dirigida hacia de una mirada del juez como, pensemos, hacia el súbdito, o si este súbdito, pensemos, este ciudadano, esta persona, en términos generales, tiene derecho a una respuesta fundada. Particularmente cuando la misma persona ha emitido una opinión diferente. Y justamente coincido con Cristian el hecho de que justamente el ChatGPT nos va a permitir mucho más fácil poder darnos cuenta de estos cambios de criterio. De hecho, hay un tema que hay que reconocerle también al Poder Judicial. Después de justamente de los estudios que ha hecho Alejandro, de los estudios que comenzó a hacer en los años 2000, pensemos en la Universidad de Portales, de crítica justamente jurisprudencial, de su autorio judicial, entre otras cosas, justamente ha ido mejorando su base de datos jurisprudenciales y la tiene prácticamente al día. Y tiene bastantes descriptorios. Ahora falta la segunda parte, que tal vez que publiquen periódicamente los criterios jurisprudenciales ordenados por lineamiento y cosas por el estilo, como tiene el caso francés, el caso brasileño, el caso mexicano. Vamos hacia allá, pero falta. No sé si respondí la pregunta. Sí. Sí, en el análisis no solamente es una sentencia, son muchísimas sentencias, y lo que se hace con estos dos, con esta metodología y con este software te permite hacer una codificación de todas las, se hace un conteo, es tanto un método cuantitativo y vas relacionando códigos con cosas que se han dicho en la sentencia. Entonces, lo que hace el análisis de contenido es encontrar el sentido oculto de los textos. Entonces, analizas las sentencias, haces una lectura súper, en esto se relaciona, se parece mucho al análisis de caso, pero haces un estudio de la sentencia, una lectura completa de la sentencia, y vas encontrando similitudes en palabras y en conceptos de cada sentencia. Entonces, el análisis se hace de muchísimas sentencias. Yo no pude mostrar la cantidad de sentencias y toda la codificación por un tema de tiempo, pero básicamente se hace así. Y eso es lo que te permite tener una sistematización de qué es lo que estás queriendo tú encontrar, o qué es lo que se puede encontrar en las sentencias. No, solo comentar a propósito del chat GPT, que me llamó mucho la atención esto de poder consultar cuestiones jurídicas, que acertaba bastante bien y que incluso elaboraba algún desarrollo, podríamos decir, un razonamiento bastante intenso. Ahora me tocó ver dentro de esta investigación de que hay un caso en Colombia de un juez que dictó una sentencia en base a la consulta que le efectuó al chat GPT, ¿ya? Entonces, este avance de la tecnología en orden a que podamos tener no solo bases jurisprudenciales, sino derechamente preguntarle cuál ha sido el criterio del ministro tanto, o cuál ha sido el criterio de la sala tanto, pone de relieve o pone muy claro cuando una sala, cuando un tribunal, cuando un ministro sale de sus criterios anteriores. Porque yo recordaba ayer
Cuando trabajé en el Tribunal Constitucional, por allá por finales de los 2000, cuando uno le iba a consultar a un relator, si él recordaba algún caso similar, entonces le decía, bueno, me acuerdo de tal caso o de este otro. Así uno buscaba, por así decirlo, el antecedente. Obviamente también se publicaban, uno podía buscarlo, a lo más existían algunos repertorios, pero hoy por hoy uno con los buscadores encuentra la secuencia de fallos y puede observar derechamente cuáles son los precedentes. Ahora, el punto o el avance que vamos a observar luego es solo colocar una pregunta, ¿cuáles son los criterios de tal tribunal sobre tal materia? Me llamó mucho la atención a propósito de frivolizar la función pública toda vez que hay un solo dictamen de la Contraloría. Y esa fue la pregunta que yo le efectué al chat PGT y me dijo, la Contraloría ha señalado que frivolizar la función pública, etcétera, etcétera. También le hice una pregunta que me llamó un poquito rebuscada. ¿Qué pasa si un funcionario público a través de su Twitter privado insulta a una autoridad? Y también elaboraba una teoría que estaba en concordancia con la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Entonces, estos avances tecnológicos, y especialmente lo que nos convoca, van a poner de manifiesto de mejor manera o de mayor manera estas contradicciones con la jurisprudencia pasada. Y por eso yo decía o pensaba, bueno, si existe esto, si dentro de un procedimiento un juez va a tener un informe en que le diga esta es su jurisprudencia anterior o la jurisprudencia del tribunal, de la sala, etcétera, o que derechamente le elabore un borrador, si no sigue ese informe, si no sigue ese borrador, bueno, pareciera ser de que ahí lo debe hacer derechamente fundado. Si no lo funda, uno podría decir, ahí no cumplió con su precedente, lo cual queda muy patente, y además no siguió su precedente y no lo hizo conforme a una motivación. O sea, no deja de llamar esto la atención porque esto que uno podría decir, bueno, este tribunal no ha observado su precedente, bueno, va a haber un mecanismo que va a decir, este tribunal no observó su precedente, lo va a decir claramente, ¿ya? Eso es un aspecto que debemos tener en consideración. Eso, muchas gracias. El minuto que nos queda. Bueno, nos adelantamos al chat GPT porque con este estudio de jurisprudencia que hicimos, te damos esas respuestas. Y quizá anunciar y contarles que estamos a puertas de editar el libro que va a compendiar el estudio inicial que se hizo de las vacilaciones jurisprudenciales y todos los otros 4 estudios posteriores hasta el año 2022. Es un libro que va a aparecer pronto y todos esos gráficos que ahora se pueden ver en internet respecto a algunos años ahora van a cubrir las líneas, porque en algunos casos no ha habido cambios jurisprudenciales, y las vacilaciones en 25 temas de derecho administrativo. Entonces, por lo menos va a ser un material de trabajo para decir que ocurre esto. Bien, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos en este desafío de hacer teoría del derecho.